Saludos mis pequeños niños, continuando con el desarrollo de nuestro sílabo, vamos a desarrollar el tema de la clase de comunicación. Empezamos de esta manera observando estas diferentes imágenes que se muestran ante ustedes. Pueden ver, y hemos visto la semana anterior también, que la comunicación se presenta de diferentes maneras, ¿no es cierto? Diferentes formas. Vemos una diversidad de personas que están recibiendo, dando información de múltiples maneras. Precisamente por ello es que existen las llamadas clases de comunicación, que en esta oportunidad las vamos a conocer. Veamos. Ya esas imágenes que vemos en la parte inferior nos van dando la primera idea, ¿sí? A simple vista ya podemos notar una diferencia. ¿En qué se basa esta diferencia? Veamos. Vamos a entender que aquí tenemos que los interlocutores, es decir, las personas que se comunican, ¿ya?, van a estar ubicados en un determinado espacio, es decir, por el espacio de los interlocutores. Si estas personas que se comunican, en este caso nos referimos a quién, al emisor y al receptor, conforme, muy bien. Es decir, si el emisor y el receptor están dentro del mismo ambiente donde se están comunicando, comparten ese ambiente, como podemos ver en la imagen, el profesor o la profesora, ¿no?, como corresponde y se puede observar en una sesión de clase, están ahí sus alumnos, ella la emisora, sus alumnos receptores, o los alumnos los receptores y la profesora o los alumnos los emisores y la profesora su receptora, ¿no es cierto? Es decir, que ambos están en el mismo ambiente, en el mismo salón de clase. Entonces tenemos una comunicación directa, escuchar la clase en el aula ante el profesor. Y la comunicación indirecta nos da a entender de que los interlocutores, por el contrario, no están en el mismo ambiente, están en ambientes distintos, están separados en el espacio, es decir, en ambientes diferentes. Podemos ver aquí a esta muchacha con otra dama comunicándose, ¿sí? Una la emisora y otra la receptora, o de repente al revés, una será la emisora y la otra la receptora, en fin. Ambas están distanciadas, están en lugares diferentes y por lo tanto vemos aquí una comunicación indirecta. Escuchar una clase por videoconferencia es un ejemplo de comunicación indirecta. Entonces aquí tenemos la primera clasificación. Por el espacio de los interlocutores tenemos que es directa o indirecta. Ahora podemos ver la segunda clasificación. Miren ustedes las imágenes que nos van anticipando acerca de esta clasificación. A simple vista se ve bastante diferente en comparación al anterior, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí vamos a tener en cuenta el código. ¿Qué tipo de código se utiliza en esta comunicación? Que seguramente muchos ya conocen. Cuando es un código lingüístico o es un código en el cual se usan las palabras, ya sea cuando se hable como se escriba, entonces hablamos de una comunicación lingüística. ¿Ven ustedes aquí? Está la imagen de lo que hoy en día muchas veces es un medio de comunicación bastante importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? El Facebook. Y por el Facebook se escribe. Claro, uno dirá, pero también se envían mensajes como imágenes. Claro, muy bien, por cierto. Pero también está pues la comunicación lingüística presente en este medio, ¿no?, como podemos ver aquí en el ejemplo. Y del otro lado tenemos la comunicación no lingüística. Como pueden ustedes observar, una sirena está pasando por la calle, lanzando su grito, su ulular, como se conoce el nombre, lanzando su ulular, es decir, aquella sirena que va anunciando, ¿no es cierto? Ustedes también va anunciando que está llevando a un paciente, una persona en emergencia seguramente, y debe tener el paso libre de los demás vehículos. ¿Bien? Entonces la sirena de la ambulancia es un tipo de comunicación no lingüística. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que en este caso se está utilizando no palabras, sino más bien sonidos en este caso, ¿no? Que podría ser también gestos, señales, imágenes, mímicas, como dicen ustedes. Siempre y cuando no sean palabras, entonces hablamos de comunicación no lingüística. A ver, estas dos imágenes que vemos a continuación nos van a llevar a la tercera y última clasificación. Veamos. Vemos aquí, en la parte inferior a su izquierda, a un padre de familia con una niña, están compartiendo o están mirando la televisión, sobre todo en estos días que estamos así con esta situación de las clases a distancia, por la televisión, por la radio, en internet, están recibiendo las clases. Vale decir que están allí observando televisión para poder
recibir la comunicación o la información. Y del otro lado vemos a dos personas que están amenamente conversando, ¿sí?, en un ambiente bastante particular, como podemos ver, que no es un hogar, no es una casa, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de clasificación tenemos? Es la siguiente: por la dirección de los mensajes. Aquí vemos, cuando es unidireccional, que el mensaje llega o va al receptor sin que haya una respuesta inmediata. Esto es, el emisor envía su mensaje, el receptor la recibe, pero no hay opción a que este receptor pueda devolver su propio mensaje, no le puede responder en ese mismo momento. Por eso es que aquí el mensaje solamente va o solamente viene. Por lo tanto, unidireccional es la comunicación. Y el ejemplo, las noticias por la televisión, como podemos ver en la imagen. Y luego tenemos la comunicación bidireccional, que quiere decir aquella donde sí el emisor y el receptor pueden ambos transmitir la información de ida y de vuelta. El emisor le envía al receptor, el receptor le responde, convirtiéndose en emisor, y el emisor que lo recibe ahora es un receptor. Es decir, que intercambian sus roles o funciones. Es decir, que el emisor luego puede funcionar como receptor y el receptor luego puede funcionar como emisor. En una entrevista, por ejemplo, ¿no?, el entrevistador lanza la respuesta, el entrevistado le responde. Inmediatamente es instantánea la respuesta. No hay allí, digámoslo así, una comunicación sin respuesta, ¿ya? Las respuestas van y vienen, los mensajes van y vienen, comunicación bidireccional.